Los trastornos de la personalidad son patrones duraderos de pensamiento, emociones y comportamiento que distorsionan la forma en la que una persona se relaciona consigo mismo y con los demás. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ganchoso, de tercero Psicopedagogía C, y voy a hablarles de los trastornos de la personalidad. ¿Qué es el trastorno de la personalidad? El trastorno de la personalidad es una condición psicológica caracterizada por patrones persistentes, inflexibles y desadaptativos de pensamientos, emociones y conducta, que aparta las expectativas culturales de los individuos y afectan de forma significativa el funcionamiento personal, social y laboral y académico. Estos patrones se manifiestan de manera estable a lo largo del tiempo. Suelen comenzar en la adolescencia o a principios de la adultez. No se limitan a episodios aislados de enfermedades mentales, sino que forman parte de la manera habitual en la que las personas perciben, interpretan y responden al mundo en sí mismo. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, el DSM-5, los trastornos personales implican alteraciones en al menos dos o más áreas: cognitiva, ejemplo, de forma de percibir o interpretar; afectiva, intensidad en la vida, adecuación y emociones; funcionamientos interpersonal, capacidad para relacionarse de manera sana y cómo comportarse con los impulsos. Los patrones sean considerados un trastorno de la personalidad debe generar un malestar clínicamente significativo o un deterioro notable en las áreas importantes de la vida, además de ser estable a lo largo de su duración. La etimología de los trastornos de la personalidad es compleja, multifactorial, incluyendo la influencia genética, biológica y tempranamente de las experiencias tempranas adversas como abusos, negligencias o estilo de crianza externo. Estos factores interactúan con el entorno sociocultural, configurando la estructura de la personalidad, en este caso desadaptativo, considerando rasgos de intensidad con la adaptación. El DSM-5, los trastornos de la personalidad, se divide en tres grupos, según con sus características predominantes. Grupo A, rasgos o excéntricos, como son paranoides, esquizoides, esquizotípicas. En el grupo B están los dramáticos, los emocionales o los erráticos, que son lo antisocial, los límites, los estrinoides, narcisistas. En el grupo C están los ansiosos o temerosos, evitativos, dependientes, obsesivo-compulsivos de la personalidad. A diferencia de otros trastornos mentales, los de la personalidad suelen ser egocéntricos, es decir, la persona los percibe de una forma natural en sí mismo y no como algo externo o impuesto, lo que dificulta la conciencia de enfermedades o búsqueda de algún tratamiento. El pronóstico varía según el tipo de trastorno, la gravedad y la disposición al cambio, siendo el abordaje más efectivo y la combinación de la psicoterapia a largo plazo, la psicoeducación, en algunos otros casos los tratamientos farmacológicos para síntomas específicos. En síntesis, los trastornos de la personalidad no se reducen a tener un mal carácter o de ser difícil de carácter, sino que constituye una alteración profunda y persistente de los patrones de funcionamiento psicológico, con un impacto significativo en la calidad de vida personal y en su entorno. Se lo reconoce, se lo diagnostica y se lo trata de manera temprana. Es fundamental para prevenir el deterioro y fortalecer el desarrollo de las estrategias de adaptación más saludables. Trastorno de la personalidad paranoide. El trastorno de la personalidad se caracteriza por un patrón dominante de desconfianza y suspicacia hacia los demás, de modo que sus intenciones se interpretan como malicia sin una base real. La forma que en este trastorno crecen que otros intentan dañarlo, engañarlo o humillarlos, lo que lo lleva a mantener constante alerta, interpretan comentarios inocentes como ataques y reaccionan de hostilidad o frialdad. Según la DSM-5, se manifiesta como una sospecha infundida de conspiración, duda constante sobre la lealtad de amigos o familiares, retencia a confianza en los demás, tendencia
a guardar rencor y reacciones defensivas o agresivas ante crítica o desaire percibida. Esto puede generar aislamiento y dificultad para mantener relaciones sanas. Trastorno de la personalidad esquizotípica. Es un patrón de incomodidad intensa en las relaciones cercanas, junto a distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos exotípicos. Las personas pueden tener creencias extrañas, por ejemplo, pensamientos mágicos, telepatía y supersticiones excesivas. Percepciones inusuales como sentir la presencia de alguien inexistente y de formas de hablar poco comunes. Su apariencia y conducta puede resultar excéntrica o poco adaptada socialmente. Según el DSM-5, presentan ideas de referencia, suspicacias, efectos inapropiados, ansiedad social elevada y dificultad para mantener amistades. Aunque puede parecer similares a la esquizofrenia, estos síntomas no alcanzan la intensidad de un episodio psicótico. Trastorno de la personalidad antisocial. El trastorno se caracteriza por un patrón persistente de desprecio y violación de los derechos de los demás. Comienza entre los 15 años de edad y continúa en la adultez. Implica conductas delictivas, engaños, impulsividad, agresividad, irresponsabilidad y ausencia de remordimiento. Las personas con este trastorno pueden manipular, explotar o intimidar para beneficio propio sin considerar la consecuencia. En el DSM-5 exige evidencia de los trastornos de conducta entre los 15 años de edad y la persistencia de conductas repetitivas como romper la ley, mentir, actuar impulsivamente, mantener imprudente y no responsabilizarse con sus actos. Trastorno límite de la personalidad borderline. Se caracteriza por una inestabilidad emocional intensa, relaciones interpersonales caóticas, autoimagen distorsionada y repulsiva. Las personas con este trastorno sienten miedo intenso al abandono, alternan entre la realidad y devaluar a los demás, experimentan cambios bruscos de humor. Según en el DSM-5 señala los síntomas como conductas autolesivas o suicidas, sentimientos caóticos de vacío, ira inapropiada, impulsividad peligrosa. Ejemplo, gastos, sexos, drogas y episodios de paranoia o de solución del estrés. El patrón provoca un sufrimiento emocional constante con dificultades para mantener relaciones estables. Como séptimo trastorno tenemos trastorno narcisista de la personalidad. ¿En qué consiste? Este trastorno se define por un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía hacia los demás. Las personas creen que es especial y única, esperando tanto preferencia, exagerar logros y talento, búsqueda de atención constante. Puede aprovecharse de otros para alcanzar sus metas, mostrarse arrogante y tener dificultades para reconocer las necesidades o sentimientos ajenos. En el DSM-5 describe fantasías de éxitos ilimitados, belleza o poder, evidencian hacia otros y reaccionan con desprecio cuando no reciben la atención que ellos creen necesaria. Como siguiente trastorno tenemos el trastorno histriónico de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por emotividad excesiva y búsqueda constante de atención de los demás. Estas personas se sienten incómodas y no son el centro de atención y pueden usar seducción inapropiada, dramatización y estilo de comunicación superficial para atraer las miradas de los demás. Suelen mostrarse cambios rápidos en la expresión emocional, se preocupan de la forma exagerada por su apariencia y pueden exagerar las emociones para impresionar. Según el DSM-5, las necesidades de aprobación y el afecto llevan a los comportamientos que pueden parecer manipuladores o teatrales hacia las demás personas. Como séptimo trastorno tenemos trastorno narcisista de la personalidad. ¿En qué consiste? Este trastorno se define por un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía hacia los demás. Las personas creen que es especial y única, esperando tanto preferencia, exagerar logros y talento, búsqueda de atención constante. Puede aprovecharse de otros para alcanzar sus metas, mostrarse arrogante y tener dificultades para reconocer las necesidades o sentimientos ajenos. En el DSM-5 describe fantasías de éxitos ilimitados, belleza o poder,
evidencian hacia otros y reaccionan con desprecio cuando no reciben la atención que ellos creen necesaria. Como siguiente trastorno tenemos el trastorno de la personalidad evitativa. En este trastorno se caracteriza por la inhibición social de sentimientos de inadecuación o hipersensibilidad a la crítica. Estas personas evitan actividades constantes o relaciones por miedo a ser rechazadas o ridiculizadas por los demás, incluso cuando desean contacto social. En el DSM-5 describe que se sienten inseguras, extrema o preocupación constante por la desaprobación de las demás. También tienen baja autoestima y tendencia a aislarse, no por falta de interés, sino por temor a la vergüenza. Buscan garantizar la aceptación antes de involucrarse con otras personas. Como noveno trastorno tenemos el trastorno de la personalidad dependiente. ¿Qué caracteriza este trastorno? En este trastorno implican una necesidad excesiva de cuidado que lleva a sumisión y miedo a la separación. Las personas dependen de otras personas para tomar decisiones importantes, evitan el desacuerdo por temor a no tener el apoyo, delegan las responsabilidades y buscan relaciones nuevas inmediatamente después de una pérdida. En el DSM-5 resalta la dificultad para actuar con una propia decisión, el miedo intenso a estar solo y la creencia que no puede ser cuidado por sí mismo sin ayuda a demás personas externas. Como último trastorno y no menos importante, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. No debe confundirse con el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí se presenta un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, el sacrificio de flexibilidad y la eficiencia. En el DSM-5 incluye síntomas como la obsesión de reglas, listas detalladas, perfeccionismo que retrasa la finalidad de tareas, dedicación excesiva al trabajo, rigidez de valores y moral, dificultades para delegar, acumular los objetos inútiles y terquedad. A diferencia del TOC, los comportamientos no son intrusivos ni indeseados, sino que forman parte de la identidad de la persona. En conclusión, con los trastornos de la personalidad, constituyen un área más compleja y desafiante dentro de la psicología y la psiquiatría, ya que no se limita a un conjunto de síntomas temporales, sino que indica patrones profundamente arraigados en la forma de ser, de pensar y de sentir y de actuar de las personas. A diferencia de otras alteraciones mentales, no se presentan como un episodio aislado que interrumpe el funcionamiento habitual, sino como una configuración estable que atraviesa todas las dimensiones de la vida, afectando de manera sostenible las relaciones interpersonales y la autopercepción y la capacidad para adaptarse de las maneras correctas al entorno. Concluyendo con el tema del trastorno de la personalidad, espero que hayan entendido mi interpretación después de hablar de cada uno de los trastornos de la personalidad. Muchas gracias.